muertes y penas y lutos para nuestra familia militar y policial y también para el país. Pero cuando una operación tiene los visos tecnológicos y de inteligencia, como hemos podido apreciar, entonces sencillamente hay que saludar y hay que felicitar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional. Ese es el camino que tenemos nosotros que seguir. Esta es una guerra de inteligencia. Esta no es una guerra que tengamos que ir y arrasar. Por el contrario, esta es una guerra en la que tenga que establecerse claramente los blancos objetivos y con mucha capacidad de inteligencia, con apoyo tecnológico, lograr estas victorias que son importantes. Ahora bien, señor presidente, tampoco nos debe embargar a nosotros los triunfalismos. Hay que tomar la cosa con calma y se debe ir en ese sentido de cosas. Hay dos pecados capitales en la lucha contra el terrorismo. El primero de ellos, no al triunfalismo, y el segundo de ellos, no al ocultismo ni al secretismo. El resto de las operaciones que han pasado ya nos han dejado a nosotros una regla muy clara y que debemos repetirla a efectos de que no caigamos en esos dos pecados capitales y que después tengamos que nuevamente retornar a temas que, por el contrario, lejos de fortalecer la intervención de nuestras instituciones, de una u otra manera tengamos nosotros que debilitarlas. Un saludo cordial a nuestros soldados y a nuestros policías que están poniendo el pecho ahí en ese lugar, en el BRAE. Ellos son los representantes de nosotros, son los representantes de todo el país y ahí están luchando. A veces criticamos y a veces se critica sin razón, pero hoy son ellos los que ponen su pecho, son ellos los que están ahí en la fragua del combate, donde las papas queman y que muchas veces, producto de sus intervenciones, vienen personas y critican sin saber realmente cómo son las cosas, pero hay que decirlas claramente. Tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional capacitadas para ello. No nos olvidemos de la deuda social, señor presidente. Tenemos una deuda social con nuestras instituciones, con nuestros deudos, que todavía no se asume. Son más de 800 millones. Hay que hacer esfuerzos para cumplir con la familia policial y la familia militar. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Salazar. Congresista Díez Canseco. Congresista Portugal. Gracias, presidente. Presidente, mi intervención es referido a un problema social de los tantos que hay en el país. Me estoy refiriendo al problema de Pasto Grande en la provincia y región de Puno. Presidente, Pasto Grande es un ámbito territorial que ancestralmente le ha pertenecido al distrito de Ácora en la provincia de Puno, región de Puno. Pero en los últimos años hemos tenido la ingrata intervención de Moquegua, que prácticamente habría expandido su territorio hacia Pasto Grande, que le pertenece a la provincia de Puno. Y esto no nos parece correcto, presidente. Lo correcto es que se respete los territorios que ancestralmente han sido delimitados y conocidos por generaciones a cada jurisdicción departamental de ese entonces, hoy llamada regiones. Moquegua, presidente, tiene no solamente un interés territorial, tiene un interés de utilizar el recurso hídrico y no se beneficia de ninguna manera a los pobladores del departamento de Puno, mucho menos del distrito de Ácora o la provincia de Puno.
este recurso hídrico, presidente, si bien es cierto es del Estado, también se tiene que tomar en cuenta que tiene que beneficiar a todos. No solamente usufructuado por una parte que le redunda económicamente en un bienestar que le permite el desarrollo integral, como es el caso de Moquegua. Entonces, presidente, ante el reclamo de la población, tómese en cuenta que ha habido una gran manifestación de los aymaras, que inclusive tuvo repercusión nacional e internacional, habiendo llegado a Lima para reclamar este y otros problemas. Pero Pasto Grande, presidente, de ninguna manera se le puede desmembrar de la provincia de Puno hacia el territorio moqueguano, de ninguna manera. Por eso es que recurro a la mesa directiva para que pueda intermediar ante el Consejo de Ministros, especialmente ante la presidencia. ¿Y por qué lo solicito, presidente? Porque a raíz de este problema de Pasto Grande se ha formado una mesa técnica en la que participa la Dirección Nacional Técnica de Delimitación Territorial. Y hasta ahora no hay una demarcación que pueda darle a Puno lo que le corresponde y a Moquegua también lo que le corresponde. Yo creo que eso es justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y de ninguna manera podemos permitir acciones expansionistas por parte de Moquegua. Habida cuenta, presidente, que hoy hemos recibido noticias, y esto lo pueden decir los parlamentarios por... Dele tiempo para que concluya. Presidente, habida cuenta que tenemos noticias que Moquegua estaría tratando de hacer inversiones en Guaitire, que pertenece a Tacna, e incorporar Suches, la laguna Suches, como recurso hídrico de Moquegua. Creo, presidente, que estos temas tienen que solucionarse y evitar problemas sociales. Presidente, me pide una interrupción el congresista Ceballos de Moquegua, con todo gusto. Congresista Ceballos. Interrupción, presidente. Gracias. Con el respeto que merece el colega Portugal de Puno. Creo que es mínimo responsabilidad política de los congresistas actuar con mucha mesura y ponderación y sin exacerbar ánimos. Si entráramos en, ¿qué le digo?, en ubicaciones históricas, tendríamos que reclamar como peruanos o el virreinato o el imperio incaico. Congresista Portugal, cuando se crea la provincia del Collao, se determina con mucha claridad la demarcación territorial. Me parece, con respeto que merece, redundo en esto, demasiado ofensivo decir que en Moquegua hay afanes expansionistas. Usted lo sabe perfectamente, que hay una mesa de diálogo auspiciada por la PCM, de la cual técnicos y su propio presidente regional de Puno es parte. Hace menos de 30 días el presidente regional de Puno ha suscrito un acuerdo formal con el presidente regional de Moquegua. Está en un espacio de diálogo. ¿Qué queremos con ello? Llevar un escenario ajeno al soporte técnico que tiene que darnos la argumentación necesaria para que se solucione. Yo invoco, parlamentario Portugal, actuar con mesura. La exacerbación en estas circunstancias en nada alimenta a consolidar esta democracia, que es responsabilidad de usted y de todos nosotros. Continúa, congresista Portugal. Presidente, yo no hablo por querer quedar bien con la población, como lo hacen otros. Hablo porque la realidad nos da la razón. El sur del Perú y el Perú sabe que Moquegua tiene afanes expansionistas no solamente en Puno, sino también en Tacna, y sino que lo digan los congresistas de Tacna. Este es un problema social, presidente, que tiene que solucionarse. Si bien no es de la injerencia del Parlamento, es una injerencia técnica. En todo caso, presidente, yo invoco la misma mesura, y no porque reciben más canon en Moquegua, pretenden comprar poblaciones y obligarles a que tengan DNI, de los puneños que tengan DNI como moqueguanos. Esos temas, presidente, de ninguna manera se puede permitir. El tema de Pasto Grande es un problema que hoy quiero prevenir, y quiero que también se prevenga desde la intermediación del Congreso de la República, porque no es un tema pequeño para ningunearlo. Y yo invoco al presidente regional y a los representantes en el Parlamento por Moquegua que piensen en la paz y en la tranquilidad del sur del Perú.
no juguemos con los intereses ni tampoco pretendamos tener expansiones a costa de un respaldo económico. Eso es todo, presidente. Gracias. Bien, congresista Nicama. Presidente. Señor presidente, le concedo la interrupción a congresista Valencia. Congresista Valencia, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega congresista. Bueno, dirigirme acá al colega Portugal a través de la presidencia. Y hay expresiones que no son tan ciertas y tan correctas como hablar de afán expansionista, cuando esto precisamente se está viendo en una mesa técnica y serán otros los entes que tendrán que regular esto, porque de ninguna manera, en todo caso, los pueblos vecinos van a permitir que una región vecina quiera expandirse. Yo creo que acá sí hay personas que están hablando para un público y que sí quieren buscar rédito político con estas afirmaciones. Yo le pediría a colega Portugal que se tuviera un poco más de mesura, porque lo que menos queremos enfrentar en el Perú es pueblo contra pueblo, cuando nuestros pueblos y a nosotros como representantes nos exigen que nosotros unamos a nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas. Congresista Nicama. Muchas gracias, presidente. Bueno, otra interrupción, señor presidente, a congresista Ceballos. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. Mire, cuánto de seria la argumentación vertida por mi respetado amigo Portugal cuando toca las puertas de otra hermana región como es Tacna para soportar su argumentación. Creo que eso no es de caballeros. Nos defendemos solos y bien. Lo segundo, arguir que se utiliza mal los recursos del Cano para sensibilizar a otras poblaciones. ¿De qué seriedad estamos hablando? La mina de Aruntani está en la jurisdicción de Moquegua. Sin embargo, se le da el 50% de canon y regalías a Puno. Y usted no dice nada de eso. La posibilidad de que próximamente se explote la mina de Chucapaca está en el límite de Moquegua. Que Moquegua tenga una circunstancia circunstancial que le permita recursos, que le permita minería, es la naturaleza. Nosotros no hemos querido que estén las minas allí. Pero esto bajo ningún punto de vista puede llevar a este razonamiento bastante forzado de su parte de que decir que queremos patearle el espacio del diálogo en absoluto. Le reitero, hay una mesa de diálogo que su presidente regional es parte y los técnicos de Puno están sosteniendo ahí su argumentación. Decir que ese tema lo traigamos al Parlamento cuando hay un espacio técnico de discusión y de solución, ¿qué estamos haciendo? Creo que la irresponsabilidad parte por nosotros. Gracias, congresista. Congresista Nicama. Gracias, señor presidente. Señor presidente y pleno en general, la población del sur, es decir, la provincia de Pisco, mi provincia, nuevamente ha dejado a través de un incendio, una emergencia, a 32 familias a la intemperie. Como es conocido, nuestro presidente el día domingo entregó licencias de propiedad a los damnificados del sector El Molino. Y la situación es que en la madrugada del día lunes, en la población El Molino, coincidentemente, un incendio dejó sin domicilios, entre comillas domicilio, a 32 familias, porque tan solo eran chozas. Yo les pido a usted, señor presidente, y al pleno en general, que por favor, a través de esta autoridad suprema que tenemos ante los ministerios, como es Ministerio de Vivienda, se gestione y se dé prioridad a la reconstrucción, ya que los títulos de propiedad son el requisito para que se les otorgue la reconstrucción a través del techo propio. Y asimismo se priorice la reconstrucción real, motivo por el cual desde un principio fui la voz de la provincia que sufrió más los debates de la naturaleza, como es el terremoto del 2007, 5 años donde la ciudad, la mayor parte de damnificados no tuvieron la oportunidad de tener el apoyo del gobierno anterior en la reconstrucción, motivo por el cual fue
que reclamé ante la instancia, que es la Comisión de Fiscalización, se reaperture el proceso de investigación del Forsur. Creo que la causa para que se dé el resultado que todos conocemos, me hicieron famosa, pero aquí estoy con todas las de la ley, demostrado que fue una farsa. Lo importante, señor presidente, le pido por favor que se dé prioridad a la reconstrucción de toda la ciudad damnificada, como es Pisco, Chincha, Ica, y en la mayor proporción en la ciudad de Pisco. Asimismo, hay muchas familias que hasta la fecha están viviendo en la intemperie, 5 años. Creo que esto será motivo que nuevamente, como los ojos del mundo están centrados en la ciudad de Pisco, pues nuestro gobierno pueda darle prioridad al apoyo de tantos damnificados del sur. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Condori, Natalie Condori. Gracias, presidente. Queridos colegas, muy buenos días. El día de ayer en Tacna, todas las autoridades de la región de Tacna se han reunido para elaborar un pronunciamiento público en rechazo a las pretensiones expansionistas. Y sí, lo digo así de claro, porque habiendo un expediente técnico que Tacna presentó con mucho tiempo de anticipación, por el actuar de una mala funcionaria que en algún momento pasó a ser la supervisora de los estudios que Moquegua planteaba, ahora ella es juez y parte. Y ante este innecesario actuar se ha generado un conflicto no solamente con la región de Tacna. Moquegua se está ganando un conflicto con la región de Tacna, Puno, pero también con Arequipa. Yo creo que a esto, y ya se le ha pedido al primer ministro para que tome cartas en el asunto y por ende derogue la resolución jefatural número 008-2011 de la PCM, porque no puede darse ni llamarse a ninguna consulta a pueblos que pertenecen y que están bien delimitados dentro de la región Tacna. Innecesariamente se está generando un conflicto, por lo cual ya nuestro primer ministro también está tomando cartas en el asunto y ante lo cual como tacneña tengo que expresar mi más profundo rechazo. A Tacna se le respeta. Gracias, presidente. Le pido una interrupción al congresista Portugal. Congresista Portugal. No esperamos ni meses ni días. Los minutos nos dan la razón. Ahí está Tacna y no lo hemos dicho por gusto. Se ha aludido de que no tenemos mesura. Pues si tenemos que perder la mesura para hacer respetar lo nuestro, lo haremos, presidente. Nadie, por más rico que sea, le debe quitar territorio ni recursos hídricos a los pobres. La mesura se la pido a quienes pretenden desviar con una situación técnica cuando políticamente los territorios le pertenecen a un departamento, como es el caso de Pasto Grande, a Puno. Algún momento dirán los hermanos arequipeños qué está pasando Islay y Moquegua, como lo están diciendo ya los hermanos de Tacna. ¿Qué está pasando con Guaitire, Suches y Moquegua? La historia nos juzgará, presidente. Muchísimas gracias. Congresista Tevez. Les recuerdo, antes, congresista Tevez, que tenemos al ministro de Energía y Minas a la espera para poder continuar. Congresista Tevez. Dignísimo presidente, muchas gracias. Si me permite una interrupción a mi colega de mi bancada, señor presidente. Congresista Pari. Señor presidente, yo quiero intervenir para llamar la atención a la PCM que tenga que tener mucho cuidado con el tema de las delimitaciones territoriales entre las regiones, porque este tema puede generar un conflicto entre los pueblos. No puede estar enviándose y sacándose resoluciones así antojadizamente. Mucho cuidado, y mucho cuidado de querer hacer hacer algunas intenciones para favorecer a una empresa privada ahí dentro de la frontera. Concretamente, en el caso de Tacna, quieren afectar la laguna de Suches. La laguna de Suches es Guaitiri. La laguna de Suches, para que ustedes sepan, es la que provee agua a Toquepala y a Cuajone. Es un tema de interés que hay muy peligroso y que hay que tocarlo con mucho cuidado porque Tacna no va a aceptar ni un milímetro de su territorio de que sea mochado por intereses privados y querer enfrentar pueblo contra pueblo. Nosotros no estamos contra Moquegua,
Moquegua son nuestros hermanos, pero no vamos a admitir de que haya esa actitud de querer enfrentar pueblo contra pueblo. Aquí eso vamos a decirlo con suma claridad, porque no podemos estar haciendo y permitiendo que un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, gracias a intereses que... Congresista Tevez, puede iniciar. Presidente, si me lo permite, hay una segunda interrupción de mi bancada. Congresista Solórzano. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, yo no puedo dejar el día de hoy de pasar inapercibida las declaraciones del presidente regional de Ayacucho, si es que es presidente del gobierno regional de la población de sexo femenino de Ayacucho. Al tener estas expresiones, igual que las mujeres, para su casa, lavar y a planchar. Como presidente de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, invito a todos los colegas congresistas, hombres y mujeres del Congreso de la República, a que firmen el pronunciamiento que les estamos haciendo llegar. Y decirle también, por su intermedio, al presidente del gobierno regional, que este sábado 22 vamos a estar en Ayacucho, presidente, para ver si eso nos lo dice en nuestra cara. Gracias, presidente. Bien, congresista Solórzano. Congresista Tevez, puede iniciar. Presidente, la prestancia de la mujer en el siglo XXI ha rebasado las fronteras de todos los países. Y si es que hubiera algún maltrato a la mujer, estamos prestos para hacer la denuncia correspondiente, si también así surgiera o pasara aquí en el Congreso de la República. Lo que quiero es felicitar a todo el comando conjunto, señor presidente, a las fuerzas policiales y fuerzas armadas, donde hay que valorar y hay que sopesar el esfuerzo de este gobierno en el cual estamos derrotando en este quinquenio al Sendero Luminoso. Reducir los conflictos sociales fue un reto y ahora de hacer o de asumir la responsabilidad todos los partidos políticos de manera conjunta también es un trabajo que estamos doblegando y es un espíritu que el último martes lo dijo el Premier de la República. Juan Jiménez resaltó el trabajo de que tenemos que hacer entre partidos políticos un trabajo conjunto para poder luchar contra la subversión. La presencia del Estado, señor presidente, en el Valle, tenemos que manifestar que está siendo de manera fluida. En gobiernos pasados hemos notado que en el BRAE hay ausencia en lo que es educación. A ver si nos escuchan, porque consideramos que también debemos de ser escuchados las mujeres. Me refiero, señor presidente, a que el presidente Ollanta está reduciendo el conflicto social, está trabajando contra el narcotráfico. Pero este es trabajo de todos los partidos políticos. Y aquellos que digan que no, quieren colaborar con este esfuerzo conjunto, en todo caso no son personas que quieren apoyar en presencia del Estado. Lo que quiero resaltar, señor presidente, la presencia del Estado en el BRAE es que el Perú y en nuestro gobierno, el presidente Ollanta, está invirtiendo 401 millones. ¿Para qué? Para que haya educación, para que haya salud, para poder reducir en cualquier oportunidad que se presentara algún delincuente subversivo para poder atacar. Y hay que luchar contra la subversión, por supuesto que sí, porque es un trabajo integrado. Y precisamente el último martes se anunció sobre una política salarial con los recursos de una reforma remunerativa tanto para las Fuerzas Armadas como también para las fuerzas policiales, que significa que se está garantizando para el próximo año fiscal no solo un aumento salarial, sino que también se privilegia un tema por justicia social y por justicia equitativa. El tema de seguridad social, señor presidente, hay que priorizar con mucha atención y por eso, para la reducción de delitos y faltas que afectan sobre la seguridad ciudadana, hay un programa que se está priorizando. Y este programa también viene incluyendo un patrullaje policial. Es decir, vamos a ver a los policías con el patrullaje correspondiente, para lo cual hay más de 984 millones de inversión en operaciones policiales para reducir las faltas de seguridad ciudadana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Tevez. Congresista Coari. Gracias, presidente, colegas. Hemos escuchado atentamente lo que se han expresado. Cada congresista tenemos también el pensamiento y además queremos defender de dónde venimos. Principalmente la preocupación es a nivel nacional. Esta demarcación territorial trae problemas. Pero sin embargo, en cada una de esas tierras también
hay riqueza, pero sin embargo, otros queremos aprovechar, otros queremos quedar así, sin decir nada, pero también mi boca quiere hablar. Por lo tanto, Puno necesita un tratamiento especial, principalmente la remarcación territorial, porque sabemos, Puno es quechua y aymara, por lo tanto, no queremos tener más babazos donde ha pasado aquellos años. De esta remarcación territorial ya nos están dando un reflejo de 24 horas de paro la semana pasada. Eso nos hace entender de que puede haber más problemas. Por eso es que, señor presidente, pido que el premier que viaje al sitio donde es Pasto Grande del distrito Ácora, que se solucione el problema, porque esta remarcación territorial va a traer más problemas, no solamente en Pasto Grande, con Moquegua y Puno, sino que también en otras regiones quedan. Eso es lo que va a causar. Y además, Puno tiene su lago Titicaca, tiene su minería, pero sin embargo, muchas veces no nos estamos tomando en cuenta, porque el pueblo de Puno no se va a dejarse eso. Nunca, jamás, ni un pedazo lo que va a querer que le estén quitando a un lado. Los de Moquegua que tienen que tener bien con su pensamiento lo que están haciendo. Está bien que ellos que quieren la mina, el oro, pero sin embargo, los puneños también estamos pensando y queremos que respeten lo que tal como somos. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Coa. Congresista Coa. Señor presidente, muchas gracias. De manera muy puntual, yo quisiera, aun cuando sea reiterativo, señor presidente, colegas, retomar el tema de la problemática de los maestros. Estos días hemos estado nuevamente en contacto con los profesores del Perú, con la ministra, y va quedando claro, señor presidente, de que los maestros no se oponen al debate y a la aprobación de un nuevo marco jurídico, de una nueva ley que pondere la evaluación, la meritocracia. Pero lo que está quedando también claro, señor presidente, es de que en estos tiempos, estos días que hemos retomado el tema del debate del presupuesto para el 2013, el Congreso, nosotros como representantes de las provincias, de las regiones, nos pronunciemos en torno al 30% por preparación de clases, que es en este momento la principal exigencia, señor presidente, de los profesores del Perú. Entonces, a través de esta tribuna quiero invocar al Ejecutivo para que se tome el toro por las astas y se dé una respuesta categórica, muy clara, muy franca y sincera a los profesores del Perú, en referencia a cómo vamos a abordar este 30% de preparación de clases. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Finalmente, congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Y por intermedio suyo, saludar a toda la representación nacional. Y de la misma manera, reconocer los avances que se han hecho a raíz justamente de haber abatido a este terrorista Rolando Cabezas, camarada William. Pero así como reconocemos este avance, tenemos que señalar, señor presidente, situaciones muy graves para el país. Situaciones que ahora que se viene mostrando la verdadera historia, desenmascaran a actores perversos que lo único que han hecho es pretender beneficiarse de estas situaciones. Esto es una prueba más de la actuación de estos actores. Hoy día reafirmo que se tiene que pedir la comisión investigadora a raíz de las serias denuncias que ha hecho el ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski con relación al presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Diego García Sayán, porque la liberación de los terroristas está claramente demostrada. Y hoy día,
le presento a la representación nacional otra de estas situaciones aberrantes que lo único que llevaban como objetivo probablemente era sacar dinero de las arcas del Estado para seguir beneficiándose. Este camarada William, el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no ha dicho la verdad ni ha reconciliado al Perú, lo pone en la lista como desaparecidos que entregó en su informe final. Este informe final, que no se sabe de dónde, saca 69.280 muertos. Y vemos que muchos de estos muertos están vivitos y coleando, como es la presencia de Rolando Cabezas y como es la presencia, porque eso no es todo, presidente. Hasta ayer en la tarde, el nombre de Cabezas Figueroa aparecía en la página web del Consejo de Reparaciones como parte del Registro Único de Víctimas con el expediente 0027-084. Esto es gravísimo, señores representantes, para el Perú. Todos estos actores que lo único que han hecho es poner al Perú de rodillas para beneficiar a los terroristas. Y aquí está una muestra más. Lo consideran como víctima para que sea indemnizado a través de la Comisión de la Verdad. Por eso creo que es el momento. Le voy a dar una interrupción a la congresista Chávez, por favor, presidente. Congresista Chávez. Gracias, congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Desde hace muchos años nosotros hemos venido advirtiendo el hecho de que los terroristas se han venido camuflando como víctimas. Yo recuerdo el año 92, en las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático, personas que aparecían como desaparecidos, venían y votaban y aparecían en los padrones como votantes. Esa fue una de las razones por las cuales cuando se hablaba de algún desaparecido había que primero investigar si no se habían enrolado en Sendero Luminoso. Es el caso, por ejemplo, de la señora Iparraguirre, que dejó a su familia sin avisarle, y de muchos otros que obviamente no les decían que se iban a enrolar a Sendero Luminoso y se iban con ellos, y la familia a veces de manera de buena fe pensaba que eran desaparecidos, pero no, combatían a las Fuerzas Armadas, y los que morían o los que quedaban heridos y luego eran enterrados, señor presidente, en las fosas que conoce Sendero Luminoso y que hoy día aparecen como si fueran fosas de inocentes personas abatidas por las fuerzas del orden. En este propósito de querer desprestigiar y hacer aparecer a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, a los ronderos y a los miembros de los comités de autodefensa como violadores sistemáticos de derechos humanos, se está utilizando información que proviene hasta del propio Sendero Luminoso, porque hay que conocer cómo es que nuestras fuerzas del orden encontraban a estos terroristas, con las patrullas que tenían que salir día a día y muchas veces del día a combatirlos. Las víctimas de las fuerzas del orden eran reportadas formalmente, pero las víctimas que retiraban los propios terroristas luego están apareciendo en las fosas, y luego los arqueólogos forenses, entre comillas, señor presidente, ¿con qué capacidad pueden decir que esos eran inocentes y que son víctimas de las fuerzas del orden? Se necesita investigar bien. El derecho a la verdad supone saber quién era terrorista y quién no, quién es beneficiario y quién no de las reparaciones que el Estado pueda dar, y poner a los gatos de despenseros. Ayer le dijimos a la ministra de Justicia, ¿cómo es posible que una ex comisionada de la Comisión de la Verdad, la señora Maher, esté dedicada a tiempo completo al Consejo, a presidir el Consejo de Reparaciones? Y claro, tiene un consejo de figuras muy prominentes, pero que estoy segura que por sus actividades ni siquiera participan activamente, y la que domina a tiempo completo es la señora Maher, de clarísima orientación marxista, leninista, maoísta. Entonces, señor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y este gobierno mantiene eso. Hay que poner las cosas en claro, si no vamos a seguir teniendo estos casos como los que denuncia el congresista Aguinaga. Gracias, congresista Aguinaga. Congresista Aguinaga. Si usted lo permite, le puedo dar una segunda interrupción al congresista Mulder, por favor. Congresista Mulder. Presidente, muchas gracias. Este tema que ha mencionado el congresista Aguinaga es sumamente grave, presidente. Y creo que merece, como ya se ha planteado en algún momento, que se ponga a debate, presidente, el pedido que se ha hecho desde marzo de este año para que el Congreso de la República cree una comisión especial que revise todo el tema de la violencia de los años 80 y se sume y analice el famoso informe de la Comisión de la Verdad.
porque no es la única palabra que un grupo de peruanos pueda determinar y que los demás simplemente tengamos que acatar. La Comisión de la Verdad tuvo su propia dinámica, tuvo su propio nombramiento, fueron comisiones gubernamentales que tuvieron determinada tendencia y determinada orientación, que no generaron ningún consenso, que más bien solo son defendidas por posiciones ultras, y merece en todo caso su documentación ser revisada para que también otros actores nacionales, sobre todo los congresistas que tienen representación, puedan sumar su punto de vista. Ese punto de vista, señor presidente, entre otras cosas revisará la famosa cifra que hizo una persona aventurera contratada por la Comisión de la Verdad, que solamente era especialista en estadística de la suma de cardúmenes de pescado, de peces en el mar, y nos trajo la cifra de 69.424 muertos. Y ese tema después se pasa al programa de reparaciones, se establece ese norte y se establecen montos en función de esa cifra, y el Estado peruano está pagándole a gente que son terroristas, pues, presidente, o a gente que no tiene ni siquiera una identidad. De manera que es pertinente, de una vez, presidente, le hago esta invocación para que podamos abocarnos a la discusión de este tema de fondo como representantes del país, porque evidentemente, presidente, tenemos que involucrarnos en eso. Y eso supone revisar ese informe y volver a articular esa comisión que está pedida desde marzo de este año, presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Mulder. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. De manera excepcional me solicito una tercera interrupción, por favor, el congresista Juan José Díaz. Por excepción. Gracias, presidente, por la generosidad, pero simplemente informar nada más que no es el único caso. También ha sido registrado hasta el día de ayer como víctima o parte de este Consejo de Reparaciones al señor Alejandro Borda Casafranca, el terrorista Alipio. No es el único caso el del señor terrorista William que ha sido abatido el día de ayer. Por lo tanto, presidente, nos sumamos y exigimos ahora públicamente que se conforme de una vez esta comisión del Congreso revisora de lo que dijo la Comisión de la Verdad. Muy breve, presidente. Muchas gracias. Finalmente, congresista Aguinaga, para que concluya. Gracias, presidente. El tiempo es el mejor juez. Y hoy día se vienen desenmascarando toda esta caterva de gente que lo único que ha hecho es generar muertos para cobrar ingentes cantidades de dinero al Estado. Ahí tenemos las sentencias últimas de esta tremenda corte, donde obligan al Perú a pagarle $30.000 a Lori Berenson, donde obligan al Perú a pagarle a los terroristas chilenos Castillo Petrucci, Lautaro Mellado. ¿Y saben cuál es la resolución, colegas congresistas? Que les hemos hecho daño moral. Les hemos hecho daño moral a estos asesinos que vinieron no solamente a volar esta casa de las leyes, este primer poder del Estado, sino a matar a los peruanos. Pero estos tremendos jueces que tenemos que investigarlos, y yo voy a presentar las pruebas de todas esas reuniones con Abimael Guzmán, de todo ese listado de terroristas liberados, de todo ese listado de terroristas que han sido presentados como víctimas, como es el caso del camarada William, que hasta hace pocos días atacó la base militar de Mazángaro, donde murieron 2 de nuestros soldados. Y encima, por estos malos peruanos, estos traidores a la patria, nos obligan como Estado a que les paguemos indemnizaciones presentándolos como muertos y después entrar a la repartija. Tenemos pues que apoyar estas comisiones investigadoras, que nos muestre la actividad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional y que nos muestre la actividad de lo que ha señalado con claridad meridiana, reafirmado por otros ministros de Defensa, por el ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, sobre la actividad, sobre realmente esta situación que generó el actual presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Diego García Sayán, como entusiasta, activista para la liberación de los terroristas. El Perú tiene derecho a saber la verdad. El Perú tiene derecho a recuperar estos fondos que insanamente le hemos pagado a estos malos peruanos. Por eso reafirmamos la posición, señor presidente, de crear estas 2 comisiones investigadoras para que sepamos realmente producto de la historia la verdad. Hoy día tiene que crearse, presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Hacha. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94
Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Creo que siempre hablamos del terrorismo y el narcotráfico. Colegas, en quienes habla, yo vengo desde el Valle del Río Apurímac-Quelene, pero nunca se está tocando el tema de los cocaleros. Porque del 100% de cocaleros, el 80% está dedicado al narcotráfico, que tiene vínculos con el terrorismo. Pero ¿qué estamos haciendo con esos cocaleros que buscan la legalidad? No estamos haciendo nada. Cuando las erradicaciones con el CORA van a erradicar, ¿a quienes se les está erradicando la hoja de coca? Es a esos productores que entregan la hoja de coca a la empresa ENACO, señores. Y no se les erradica a esos señores que tienen grandes extensiones de coca, que tienen 20, 30 hectáreas de hoja de coca. Por eso, señores, se aprovecha el terrorismo de captar a esos pequeños productores y armarse, señores. Por eso es que en el BRAE también esas columnas senderistas que están por Vizcatán tienen sus grandes extensiones de coca. Por eso nosotros debemos controlar, señores parlamentarios, que haya un control estricto del ingreso de los insumos químicos a las cuencas cocaleras del Perú. Porque si no va a continuar el terrorismo, va a continuar el narcotráfico. Hermanos, porque hace poco también hubo enfrentamiento con los cocaleros en Monzón. Pequeños productores que cosechan 5 arrobas son erradicados. ¿Qué alternativa estamos dando a esos cocaleros? Si nosotros hablamos de Agüetía, señores, crece el café, pero no da fruto. Crece el cacao, no da fruto. Pero ¿qué alternativa le estamos dando a esos productores cocaleros? Señor presidente, que se tome en cuenta a los cocaleros también. Señor presidente, hace poco estuve por la comunidad de Airabamba. Sin duda, la reforma agraria de los 70 tuvo muchos errores, sumado a los problemas de la violencia política, fue fatal para el desarrollo del país. Periodo en el cual muchos campesinos fueron torturados, maltratados por sus patrones, vulnerando sus derechos laborales. Hasta hoy sigue esa hacienda donde hay muchos campesinos, son explotados años. Y hace, colega, señor presidente, pide interrupción mi colega congresista Rimarachín. Congresista Rimarachín, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Que el Perú sea testigo que parte de la clase política quiere retroceder a los tiempos del oscurantismo, la represión y la violación de los derechos humanos. ¿Qué se pretende con esto? De querer juzgar hechos que la clase política ya lo ha aceptado en su momento, como el informe de la Comisión de la Verdad, etc. ¿O es que no se acuerda la señora Marta cuando en su momento dijo que los de la Cantuta se habían autosecuestrado? A ver que repita el día de hoy lo que dijo en esa época. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende, señores, salvar al grupo Colina, a Montesinos y Fujimori, que están condenados por violación de los derechos humanos. Eso pretenden, señores. Y acá el gobierno, llamado nacionalista, le hace el juego con un proyecto de ley del negacionismo. Yo estoy de acuerdo con el negacionismo, señores, pero no hagan negacionismo de la corrupción. Quienes niegan la corrupción al gobierno más corrupto de la historia del Perú, también debe caer de la sanción del negacionismo. Acá no vengamos a tapar y a presentarnos de limpios quienes fueron violadores de los derechos humanos. Culmine, congresista Hacha. Gracias, señor presidente. Señor presidente, una vez más, colegas congresistas, solamente una recomendación a todos ustedes, colegas parlamentarios. Para poder erradicar el terrorismo en el BRAE, tenemos que convivir con el Comité de Autodefensa. Yo me acuerdo los años 90, con el gobierno de Fujimori, se ha combatido el terrorismo. Gracias, porque había un vínculo
el campesino y los militares. Ahora no se está dando eso, señor presidente. Tenemos que recuperar la confianza del pueblo para así erradicar el terrorismo, porque en caso contrario vamos a seguir teniendo más muertes, más emboscadas, porque el terrorismo no te va a decir qué día te va a matar, señor presidente. Muchísimas gracias. El congresista Yacanseco. Señor presidente, con sorpresa he visto que aquí se han referido a personas que no están presentes como caterva, traidores a la patria, miserables, etcétera. Personas que cuando se trata de alguien que está a su costado, se paran y dicen, ¿cómo pueden hablar de alguien que no está presente? Se ha dicho que hay jueces peruanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sancionado al Perú. El nivel de desinformación, señor, y de ignorancia es impresionante. Un juez nacional no interviene en los casos de su país y sin embargo aquí se despachan, dicen lo que quieren, como si el juez nacional hubiera intervenido, cosa que es imposible. Y cuando hablan de los hechos ocurridos en relación al tema de la violencia, sin duda hay problemas como los que se han mencionado, pero hay otros que no se recuerdan. ¿Quién ha mencionado al frente los crematorios que se han encontrado en el cuartel de Cabitos? Crematorios. ¿Quién ha mencionado al frente los restos de cuerpos humanos enterrados en ese cuartel? ¿Quién ha mencionado al frente las declaraciones del entonces subteniente Telmo Hurtado de que asesinó a decenas de niños, mujeres y ancianos en Ajomarca, en Yogyapampa, con la comisión investigadora presidida por Javier Vallerriestre investigándolo, que fueron por orden de su comando? Lo nuevo es que ha declarado ahora en el juicio ante juez que recibió orden de los oficiales generales a los cuales debió obediencia. Entonces, señor, hay muchas cosas que tienen que ser en este terreno, por supuesto que adicionadas y agregadas a la verdad de los acontecimientos. Y este es un tema central que tiene que ser encarado no por la negación de que se produjeron actos de terror del senderismo y del MRTA y actos de terror también de instancias del propio aparato del Estado que generaron crímenes viles y de lesa humanidad que tienen que ser sancionados. Entonces, señor, aquí no se trata de despacharse frente a ausentes en este terreno cuando conviene y de ver una parte y no ver la otra, sino de ver las características y la complejidad que tiene este problema. Me pido una interrupción del congresista Rimarachín, señor. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. No podemos venir a decir, pues, agregando en esa lógica de que también Barrios Altos se suicidaron, ¿no? Mucho cuidado. La historia está juzgando esas palabras violatorias de los derechos humanos. Y quiero aclarar lo siguiente: cualquier partido que pasa por el gobierno no es dueño del aparato del Estado. Y cuando una persona trabaja, trabaja para el Estado. Diferentes son los que son tránsfugas y de un partido se pasan a otro. Fueron elegidos por el movimiento Somos Perú de Andrade en una alcaldía y se cambiaron, se vendieron para el fujimorismo. Esos son tránsfugas que le deben explicaciones a su electorado. Y entonces acá no se venga a juzgar el tema político con el tema de empleado público que es empleado de la nación peruana. Muchas gracias, presidente. Congresista de Canseco. Presidente, si me permite, quiero terminar señalando de que en el país hay cantidad de estudios sobre estos temas. Uno de ellos es el libro del señor Uceda sobre el Pentagonito y sobre cómo se operó en el Pentagonito.
y sobre qué es lo que ocurría en los sótanos del Pentagonito, y sobre los secuestros y las torturas y los manejos que hubieron en ese terreno. Y hay sentencias firmes, señor, del accionar de unidades militares como el denominado Destacamento Colina, no grupo independiente aparte, que operaba con aparato logístico de la estructura militar para desarrollar acciones que fueron crímenes de lesa humanidad. Entonces, la historia tiene estos matices y características contrapuestas de sectores que confrontaron de una forma inaceptable y violatoria de derechos básicos. Y esa complejidad de la historia no puede simplificarse, señor, con facilidad. La verdad es esa. Gracias, señor. Bien, congresista Simón. Perdón, la congresista Chávez ha pedido por alusión. Mientras he estado públicamente atendiendo a la prensa arriba, hay un congresista cobarde y que le digo que venga aquí en mi cara, a medio metro de mi cara, para que me diga las especies, las mentiras que ha dicho mientras yo estaba atendiendo a la prensa. Y se aprovechó poca hombría de ese tipo, que lamentablemente está aquí en el Congreso, de esperar que una persona se vaya a atender a la prensa para hablar a mis espaldas y decir mentiras. Este cobarde congresista de la República, porque creo que ya se estará arrepintiendo el señor Humala de haber llevado este tipo de personas en su lista, se ha permitido decir que yo he dicho en alguna oportunidad que los estudiantes de la Cantuta se habían autosecuestrado. Lo conmino a que demuestre eso, porque si no lo voy a denunciar por difamador. Estas personas extremistas que si no le pueden pegar un tiro en la cabeza a uno, matan su honra y su imagen, no pueden quedar impunes, señor presidente. Lo insto, así es valiente, que venga acá a medio metro mío a decirme las mentiras. Que venga, señor presidente, aquí a decirme en mi cara las mentiras. Señor presidente, sigo en uso de la palabra, por favor. Yo le pido que permitan que la congresista Chávez no interrumpan la intervención de una parlamentaria. Le pido a su bancada serenidad. Yo creo que tiene el derecho y también el derecho de contestar. Pero si todos hablan, lo que están perjudicando las posiciones de la congresista Chávez en su propia bancada. Le pido serenidad, por favor. Congresista Chávez, puede concluir. Presidente, me pide una interrupción la congresista Cuculiza, presidente, congresista, si usted lo una permite. interrupción. Gracias, presidente. Cuando diga de alguien de tránsfuga, oiga, famoso Rimanachín, nombre a las personas, no sea usted cobarde. Nombre, yo he sido invitada por ese gran profesional que fue el doctor Andrade, invitada a participar como alcaldesa de San Borja en la segunda reelección. El único carnet que yo tengo hoy es el fujimorismo, porque nunca antes estuve en ningún partido político registrada. Así que de tránsfuga tiene usted, pedazo de sonzonazo, yo no tengo nada. Congresista Chávez, para que concluya. Señor presidente. A ver, vamos a mantener la altura del debate y le pido dirigirse a través de la mesa y en los términos correctos. Hay que usar con corrección. Vamos respetándonos. Es importante, podemos discrepar, pero vamos manteniendo la investidura de nuestro Congreso. Respetemos entre nosotros. Podemos continuar, congresista Chávez. Comprendo y pido también a la representación nacional que comprendan que cuando se está frente al cinismo, a la mentira, eso es equivalente a que le peguen a uno un tiro por la 100, señor presidente. Matar la honra de las personas, matar la verdad, es lo que hacen estos extremistas. Reitero, que como no pueden pegarle a uno un tiro en la cabeza porque uno piensa distinto que ellos, entonces mienten. Reitero, presidente, le exijo a ese congresista, Rimarachín, que diga, que pruebe aquí la mentira que ha dicho, porque si no lo voy a denunciar por difamador, porque es una difamación. Nadie tiene derecho a poner en la boca de otro
una mentira, señor presidente. Yo lo único que he señalado y lo sigo sosteniendo y lo acabo de sostener aquí, este congresista decía, a ver que venga la señora Marta Chávez a decir acá, yo no puedo decir, en primer lugar, como mujer que he nacido del vientre de mi madre, que era una mujer valiente, no me arredra que un desconocido venga aquí a exigirme a mí actitudes, señor presidente. Yo digo hoy, mañana y ayer lo mismo que he sostenido siempre, que en el caso de los terroristas, y lo digo porque he tenido la ocasión y el cuidado de escuchar a los especialistas en la lucha contra Sendero Luminoso. Los terroristas de Sendero Luminoso no se enrolaban diciéndole a su familia o a sus amigos, me enrolo en Sendero Luminoso. Un día pasaban a la clandestinidad y la gente de su familia podía de buena fe inclusive pensar que habían desaparecido. Pero luego los han encontrado, como en este caso de este terrorista, muertos combatiendo a las fuerzas del orden. A otros los seguirán encontrando porque en su momento Sendero Luminoso los recogió como muertos luego de una refriega con las fuerzas del orden. Y reitero, las fuerzas del orden recogían a sus muertos y sabía el Perú quiénes eran. Pero los muertos de Sendero Luminoso, los heridos de Sendero Luminoso... Para que concluya con congresista. Que venga este congresista irresponsable y mentiroso a decir que yo en algún momento he dicho que las víctimas de la Cantuta se autosecuestraron, como también es una mentira lo que han plantado personas de la calaña de este señor, que dicen que yo dije que la señora La Rosa se había autotorturado. Jamás he usado ese concepto, jamás lo único que me limité a decir, si alguien atribuye a otro un delito, tiene que probarlo, y lo sostengo ahora y lo sostendré respecto de cualquier persona, sea mi amiga o mi enemiga, incluso hasta del señor Rimarachín. Si alguien lo tildara de terrorista, yo diría que lo prueben, porque tiene derecho a la presunción de inocencia. Presidente, le exijo a este señor, por su intermedio, señor presidente, que retire esas palabras ofensivas y difamadoras, y si no, que tenga la hombría de venir aquí a decírmelas y aprobarle a la representación nacional y al país entero dónde está el registro de que yo haya señalado que las víctimas de la Cantuta se hubieran autosecuestrado, señor presidente. Gracias. Bien, congresista Simons. Por alusión, el congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Vamos a rectificar la información, pero mantener la lógica. Y no se alteren. La congresista Marta Chávez en su momento afirmó que la oficial de seguridad Leonor La Rosa se había autolesionado. Y eso salió en todos los medios de comunicación, en esa época, lo cual no fue desmentido en su momento. Y en esa lógica, yo me atrevo a pensar públicamente de que pueden decir lo mismo, de que